Había una vez un rey que se quería casar y no se podía casar porque tenía una mano verde llena de veneno y la que se casara con el rey se la tenía que comer. Hasta ahí llegaban princesas, condesas, baronesas, pero en cuanto veían la mano verde, se escapaban corriendo. También llegaban panaderas, costureras, hilanderas, pero en cuanto veían la mano verde, se escapaban corriendo. Pero un día llegó un padre que tenía 3 hijas y dijo, con lo listas y agudas que son mis hijas, seguro que se casan con el rey. Así que al día siguiente la hija mayor fue al castillo y llamó a la puerta, como siempre se llaman todos los castillos. Pom, pom, pom. ¿Quién es? Buenos días, señor rey, que me vengo a casar con usted. Bueno, eso ya lo vamos a ver, porque la mano verde te tienes que comer. Hombre, claro, ¿cómo no me la voy a comer? Y entonces el rey le dio la mano verde a la chica y se fue a hacer esas cosas que hacen los reyes, yo qué sé, con el yate para arriba y para abajo, esas cosas de reyes. Y entonces cogió la chica, miró la mano verde y cuando vio aquella cosa verde llena de veneno, puso una cara... ¡Qué asco! Está llena de veneno. Si le doy un mordisquito, aunque sea así de pequeño, aquí mismo yo muero. Yo no me la pienso comer, ¿eh? Yo no me la pienso comer. ¿Y ahora qué hago hasta que venga el rey? Pues me parece que este castillo es bien chulo. Mira, me voy a ir a ver el castillo. Y entonces cogió la chica y se fue a ver el castillo. ¿Sabéis por dónde se fue? Se fue por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, hasta que al final... ¡chas! Tuvo una idea y dijo, ya lo sé, voy a esconder la mano verde debajo de la tejica. Y subió corriendo hasta arriba de todo el tejado. Levantó una teja, puso la mano verde y la tapó. Y esperó a que viniera el rey. Y cuando vino el rey, le preguntó, ¿te has comido la mano verde? Hombre, claro, ¿cómo no me la voy a comer? Pues ahora lo vamos a ver. ¿Y sabéis qué hizo el rey? Llamó a la mano verde y le dijo, ¡mano verde! ¡Mano verde! ¿Dónde estás? Y dijo la mano verde, ¡debajo de la tejica! ¡Debajo de la tejica! Pues tú conmigo no te casarás. Y la chica se tuvo que ir. Al día siguiente vino la segunda hermana y también llamó a la puerta. Pom, pom, pom. ¿Quién es? Buenos días, señor rey, que me vengo a casar con usted. Bueno, eso ya lo vamos a ver, porque la mano verde te tienes que comer. Hombre, claro, ¿cómo no me la voy a comer? Y el rey le dio la mano a la chica y se fue a hacer esas cosas que hacen los reyes. Y la chica, en cuanto vio la mano verde, dijo, ¡qué asco! Está llena de veneno. Si le doy un mordisquito, aunque sea así de pequeño, aquí mismo yo me muero. Yo no me la pienso comer, yo no me la pienso comer. ¿Y ahora qué hago hasta que venga el rey? Pues mi hermana me ha dicho que este castillo era bien chulo. Mira, me voy a ir hasta arriba para ver a las gaviotas que están cantando. Así que cogió a la chica y se fue. Por todo, ¿eh? A ver esas manos, ¿por dónde se fue? Por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, hasta que al final... ¡chas! Tuvo una idea y dijo, ya lo sé, voy a esconder la mano verde en la basurica. Y se fue corriendo hasta la cocina, abrió el cubo de la basura, sacó toda la basura, metió la mano verde, metió la basura y lo tapó. Y esperó a que volviera el rey. Y cuando vino el rey, le preguntó, ¿te has comido la mano verde? Hombre, claro, ¿cómo no me la voy a comer? Pues ahora lo vamos a ver. Y sabéis qué hizo el rey, ¿verdad? Llamó a la mano verde. A ver, ayudarme a llamarla. ¡Mano verde, ¿dónde estás? Y dijo la mano verde, ¡en la basurica! ¡En la basurica! Pues tú conmigo no te casarás. Y se tuvo que ir también la hermana mediana. Ya solo quedaba la pequeña. Así que al día siguiente ella también quiso ir al castillo. Y también llamó a la puerta. A ver, ¿cómo llamáis? Pom, pom, pom. ¿Quién es? Buenos días, señor rey, que me vengo a casar con usted. Bueno, eso ya lo vamos a ver, porque la mano verde te tienes que comer y encima mírala, la más pequeña y la más guapa de todas y seguro que es la más lista y yo aquí que me voy a quedar soltero. Anda, toma la mano verde. Y cogió la chica y cogió la mano verde y el rey se fue a hacer esas cosas que hacen los reyes. Y la chica, en cuanto vio la mano verde, ¿sabéis qué cara puso? ¡Buah! ¡Qué asco! Está llena de veneno. Si le doy un mordisquito, aunque sea así de pequeño, aquí mismo yo me muero. Yo no me la pienso comer, ¿eh? ¿Y ahora qué hago hasta que venga el rey?
Mis hermanas han dicho que el castillo es precioso y arriba hay gaviotas y todo. Yo me voy a verlo también. Así que cogió la chica y se fue a ver el castillo, a ver esas manos dónde están. Nos vamos todos. Y la chica se fue por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, hasta que al final, ¡chas!, tuvo una idea y dijo, ya lo sé, voy a esconder la mano verde en la fajica. Sí, ya lo sé que muchos no sabéis qué es eso de la fajica. Pero la fajica es una cosa que se pone aquí así en la tripa, que aprieta la tripa. Es que las madres y abuelas estamos tan estupendas que ya no gastamos de eso, entonces no lo sabéis. Pero se pone aquí así, se aprieta todo bien y sujeta. Así que cogió la chica y metió la mano verde allí, en la fajica, y esperó a que viniera el rey. Y cuando vino el rey, le preguntó, ¿te has comido la mano verde? Y la chica dijo, hombre, claro, ¿cómo no me la voy a comer? Pues ahora lo vamos a ver. Y entonces el rey, ya sabéis lo que hizo, ¿verdad? Llamó a la mano verde y le dijo, mano verde, ¿dónde estás? Y dijo la mano verde, en la tripica, en la tripica. ¡Oh! ¿En la tripa? ¿En la tripa? Que se la ha comido, que sí que nos podemos casar. Así que mira, se puso tan contento el rey, que aquella misma tarde prepararon la boda. Oye, cacho boda en la catedral, ¿eh? Que la plaza del Obradoiro se quedó pequeña de tanta gente que había invitado. Mira, un montón de mesas allí llenas de pasteles, de comidas, todo el mundo comiendo allí de fiesta. ¿Vosotros estuvisteis? Yo sé que algunos estuvisteis, ¿eh? Bueno, pues allí una fiesta y luego vino hasta una orquesta y una disco móvil. Y ellos estuvieron bailando y bailando hasta las tantas de la mañana. Y cuando al pobre rey ya le dolían los pies de tanto bailar y bailar, dijo, vámonos a dormir a la alcoba real. Y se fueron a dormir. Y entonces el rey se quitó su corona de rey, se quitó su capa de rey, se quitó su camisa de rey, se quitó las botas de rey, se quitó el pantalón del rey y vale, no se quitó nada más, que a los reyes no me dejan desnudarlos. Y entonces después ya se puso el pijama de rey. Y la chica, ahora era el truco, el momento, sí, de la chica. Entonces cogió la chica y se quitó la chaqueta de chica, se quitó los zapatos de chica, se quitó la camisa de chica, se quitó la falda de chica y al quitarse la fajica, ¡plop! ¡Oh! La mano verde se cayó. Pero como ya estaban casados, cuento contado, de la chimenea al tejado y del tejado al coso, para que no lo escuche ningún mocoso. Soy Sandra Araguás y vengo desde Huesca. Este es un cuentito que me enseñó una yaya en la Sierra de Guara. Se llamaba Pilar, el pueblo a la Huesca. Y os lo traigo para que sigáis soñando con cuentos. Nosotros seguiremos soñando con Atlántica, aunque tengamos que volver para casa. Ha sido un placer poder estar estos días un poco movidos y extraños, pero Atlántica no se calla. Atlántica seguro que estará preparada dentro de muy poquito para poder seguir contándoos cuentos y enamorando a todo el mundo con nuestras palabras. Un beso muy grande. Gracias, Galicia.